Fernando Pereira, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, está con nosotros. ¿Cómo le va, Pereira? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Cómo ven a este nuevo gobierno que se acaba de instalar desde la visión de la central? Bueno, es un nuevo gobierno, pero es una continuidad de dos periodos, uno presidido por el mismo doctor Vázquez, con el que tuvimos una muy buena relación, y otro presidido por el doctor Mujica. Se ha construido un equipo de gobierno potente, digamos, desde el punto de vista político, es decir, con personas que tienen gravitación en la sociedad y en particular con los ministerios que nosotros tenemos mayor contacto o con las agencias gubernamentales, se han colocado dirigentes muy potentes, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, o en el Ministerio de Economía, o en la OPP, o en otras agencias, es decir, desde ese punto de vista, desde esa mirada, claramente tenemos una visión optimista del futuro, porque creo que algunas de las políticas que se han desarrollado han dado buenos frutos para los trabajadores. Y si conoceráis al árbol por su fruto, no hay duda que el fruto que ha dado el gobierno progresista o los gobiernos progresistas al movimiento sindical en temas de normas laborales, aumentos del salario real, condiciones de trabajo, leyes de protección a la salud, ha sido sideral en los últimos 10 años comparado con los anteriores 40. Claro, pero también si lo comparamos en gasto social, en gasto educativo, en gasto de vivienda, en gasto de salud, es decir, en términos de priorización del gasto, no hay duda que ha existido un avance. En cuanto a la redistribución de la riqueza, es un tema que nosotros creemos que todavía está en el debe, porque todavía hay un 20% de los uruguayos que tienen que vivir con 5% de la riqueza y un 20% de los uruguayos más ricos que tienen casi el 50%. Estas desigualdades construyen sociedades desiguales, y en las sociedades desiguales, después probablemente las causas de esas sociedades desiguales somos las que nos quejamos por lo que nos dejan, ¿no? Es decir, atacar esas causas sociales que provocan flagelos importantes para la sociedad parece un imperativo moral de cualquier gobierno de izquierda, y en esa dirección hay que caminar. Pero en principio se han presentado un conjunto de proyectos de ley, con algunos de ellos estamos totalmente de acuerdo, con otros tenemos matices, otros creemos que hay que mejorarlos y otros, algunos aspectos creemos que hay que modificarlos, pero en general son proyectos que van en la dirección que el presidente Vázquez planteó en su campaña electoral. Por un lado, que el IRPF tenga cierto alivio para aquellos sectores que lo pagan, que no es el sector de trabajadores menos pudiente, pero que están un grupo muy importante en esa franja, y bueno, separar la liquidación del aguinaldo y de la licencia del salario es una decisión interesante. Habría que ver cómo se favorece en esa ecuación a los sectores de menor ingreso. Un segundo aspecto, dinamizar el INEFOP. Ahí tenemos solo algunas diferencias de concepto y de integración del directorio, pero no más allá de eso, y creemos que se va a resolver. Pero ahí hay un organismo que hay que potenciarlo, porque con 6 o 7% de desempleo, claramente se pueden hacer políticas activas para fortalecer la capacidad actual de los trabajadores, es decir, el conocimiento que hoy el trabajador tiene, registrárselo y al mismo tiempo darle nuevas capacidades, porque el trabajo decente e incluso la calidad del trabajo está íntimamente ligada a los niveles de educación formal y de educación técnico-profesional que la persona obtenga. Pereira, Murro es un hombre que viene del movimiento sindical, fue representante de los trabajadores en el BPS antes de ser presidente. El director de trabajo, bueno, Juan Castillo, también fue hasta hace poco integrante del secretariado del PIT-CNT. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, son dos compañeros y en mi caso dos amigos, ¿no? Yo a los dos los conozco de la década del 90, con los dos he militado activamente, con Castillo fuimos coordinadores en la misma sala durante 15 años, es decir, nos conocemos hasta los problemas, ¿verdad? Eso en principio es bueno porque contribuye al diálogo, pero nadie puede pensar que no tiene que ocupar su lugar en el mostrador. Si nosotros creemos que colocamos un dirigente sindical para que trabaje para el movimiento sindical, estamos en un grave error. Pero es decir, ya parte de la base de que lo colocaron ustedes. No, si nosotros partiéramos de esa base, que el movimiento sindical lo colocó allí para que él actúe en nombre del movimiento sindical, partiríamos de un gran error. Lo eligió el gobierno y es un hombre del gobierno. Fue miembro del movimiento sindical y probablemente se sienta parte del movimiento sindical, pero tiene que cumplir un rol que es director nacional de trabajo. Trabaja para el gobierno y no para el movimiento sindical. Si nosotros cambiamos esa ecuación, no se sabe quién hace la tarea de quién. Yo estoy para construir sindicatos, otros están para gobernar, otros para dirigir empresas.
cada cual tiene que atender su juego. ¿Y esa confusión es peligrosa para usted? Totalmente. ¿O puede ser si peligrosa? Nuestros compañeros se confunden es muy peligroso. O sea, si nuestros compañeros piensan que porque Castillo está ahí o Murro está ahí, o en su momento Brenta, o en su momento Bonomi, en su momento Bayardi, van a trabajar en pos solo por el movimiento sindical, estaríamos en un grave error. El mundo del trabajo en sí mismo lo componen varios actores, claro, pero fundamentalmente empresarios y trabajadores, pero también el mundo de las cooperativas, el mundo de la autogestión, etcétera. Y ese mundo del trabajo es el que tiene que interpretar el Ministerio del Trabajo. Y lo que tiene que hacer es aplicar las normas que tiene votada el país para modernizar las relaciones laborales y favorecer el diálogo. Y los actores, trabajadores y empresarios, tienen que construir un diálogo de tal calidad que produzca desarrollo a la nación. Y este es el gran desafío. Pero a veces también los trabajadores se pueden equivocar. Totalmente. O el PIT-CNT se puede equivocar. Y en bueno, ese caso el gobierno, representado por Castillo, por Murro o por el que sea, ¿a quién debe darle la razón? Al que la tiene. La razón la tiene alguien. Es decir, los empresarios. No, al que la tenga. En un caso de que... en el caso de que nos equivoquemos nosotros, que vamos a trabajar para que suceda lo menos posible, pero pensar que una organización o un individuo no se puede equivocar es de una soberbia tal que yo no la tendría en mi santa vida. Claro, ¿verdad? pero algún empresario puede decir, bueno, pero si el gobierno, el ministro, el director de trabajo son ex dirigentes destacados del PIT-CNT hasta hace poco tiempo, vamos con toda la de perder. Bueno, no les ha ido mal, ¿no? Si uno mira lo que creció el Producto Bruto Interno, analiza lo que ha crecido el salario de los trabajadores, mira cómo crecieron los diversos sectores, tanto industriales como de comercio, como de la actividad agropecuaria, no se podrán quejar de cómo le fue en la era progresista, digamos. Claro. Tendrán problemas ideológicos con que haya un gobierno de izquierda en el Uruguay, pero no se podrán quejar por la rentabilidad, porque si no la tenemos nosotros, que tenemos 600.000 trabajadores por debajo de los 15.000 pesos de salario líquido, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero del crecimiento del país? Una buena parte lo tienen los empresarios uruguayos, sobre todo los de mediano y gran porte. Ahora, de forma tal que Murro de repente tiraron papelitos cuando tiró Vázquez y nadie se enteró, ¿no? Murro y Castillo van a trabajar con un país que va a ser distinto al de los últimos 10 años. Sí, o aparentemente sí, porque en el 2008 también nos planteábamos que se caía el país, que lo íbamos a pagar con empleo y muchas otras cuestiones, y la realidad es que el Uruguay tuvo un crecimiento económico de que vienen años más complejos. Bueno, viene un año, por lo menos el año próximo, con un crecimiento alrededor del 3%. Que no es despreciable. Que no es despreciable, digamos, y que se puede pensar en favorecer en los consejos de salarios a aquellos sectores de actividad o aquellos trabajadores que tienen los salarios depreciados que yo les mencioné. Claro. Es decir, probablemente haya que usar políticas diferenciales priorizando a los sectores de menores salarios. Y esto es no ver solo el salario como la rentabilidad que da una mano de obra en un lugar de trabajo, sino como una política social, digamos. Si hay una política firme para incluir a la gente dentro de la sociedad, es la política laboral, la política del empleo. Digamos, está en la estructura misma de la vida de la gente. Tu trabajo acá o en otros trabajos que tengas tiene una centralidad en tu vida. Esa centralidad no la podemos perder de vista. Y si de ese trabajo se puede vivir con dignidad, es decir, con un salario adecuado, con condiciones adecuadas y con protección a la salud, vamos en dirección al desarrollo, a pesar de tener un crecimiento limitado por problemas regionales, por problemas mundiales y por problemas nacionales. Pero lo cierto es que hay que tener una negociación con un país en crecimiento, no con un país derrumbándose. Claro. Es decir, aunque la perspectiva no sea tan buena como tuvo años anteriores, está claro que estamos en un país que se desarrolla, es decir, que sigue creciendo a buenos ritmos y que tiene que apuntar al desarrollo nacional. Claro. ¿Pero le preocupa a usted la perspectiva económica o los informes que manejan ustedes, los informes de Cuesta Duarte? No, nos preocupa, pero nos preocupa como un dato más de la realidad. Hemos vivido años de no crecimiento y años de derrumbe, es decir... Claro. Ahí la preocupación era que se perdían miles de puestos de trabajo. Esa preocupación ahora no está. Hoy no está. ¿Ustedes no creen que va a haber una Si disminución? fuera por los pronósticos de Talvi, tendríamos desempleo acelerado desde el 2005, ¿no? O sea, esos pronósticos de Cuesta Duarte, ¿qué dicen? Bueno, los pronósticos catastrofistas no. Digamos, los leemos con atención porque son intelectuales que yo respeto, pero creo que se han equivocado lo suficiente para que en algún momento digan, por lo menos nos equivocamos, ¿no? Por lo menos. Hicimos toda esta serie de pronósticos y nos equivocamos. Sí. Es decir, el Uruguay hoy está con baja tasa de desempleo,
tiene una política que ha desarrollado, que ha construido miles de puestos de trabajo y apostamos a que eso siga avanzando. Y con un país en crecimiento es lógico pensar de que el desempleo quede más o menos estable. Los informes le dicen eso, que no va a haber un aumento del desempleo. Bueno, no catastrófico, digamos. Puede haber lugares que se pierdan puestos de trabajo, como ha sucedido ahora en el sector lácteo, puede haber otros sectores y pueden haber sectores que aumenten sus puestos de trabajo, como ha sucedido en todos estos años, ¿no? Pero no ven una preocupación allí. Bueno, no conviene preocuparse leyendo una bola de cristal. No, conviene también, decir, pero para una central de trabajadores obviamente tiene que estar una jugada adelante. Pero vio lo que nos decían en el 2008, que no teníamos que negociar crecimiento salarial porque iba a venir una crisis tan espantosa en el Uruguay. Si hubiéramos hecho caso, en vez de 60% de incremento, tal vez tuviéramos 40%, ¿me explico? Entonces, los análisis catastrofistas nosotros no los compartimos, lo que no quiere decir que no miremos con sensatez la realidad y que no discutamos en los consejos de salario atados a la realidad del país. Claro. Esa sensatez la tenemos, pero esa sensatez no queremos que la paguen los más débiles, digamos, ¿no? Con esa sensatez también decimos, en esta negociación colectiva los más débiles no tienen que ser los que paguen el fruto de un crecimiento menor. En todo caso, que lo paguen sectores que han desarrollado muy buena rentabilidad, como habíamos planteado en la frase anterior, ¿no? ¿A ustedes les preocupan, por ejemplo, los salarios más sumergidos? ¿Y han insistido en que el salario mínimo llegue a los 15.000 pesos? Sí. ¿Eso ustedes creen que, bueno, lo proponen, supongo que creen que es viable, pero ¿lo ven en el contexto actual posible? Bueno, ojalá, porque nadie con menos de 15.000 pesos líquidos de salario puede vivir. Ya con 15.000 no puede vivir, ¿verdad? Si pensamos, olvidemos la canasta de búsqueda, pero si esa fuera la referencia, la media canasta andaría en el entorno de los 29.000 pesos o 30.000 pesos. La mitad de eso, con 10.000 pesos, ¿no? ¿Con qué va a vivir? ¿Con 10.000 pesos? Entonces, ¿el Uruguay puede permitirse tener trabajadores de ese volumen de salario o tiene que ir a la construcción de puestos de trabajo de calidad y eso implica salarios de ese entorno como mínimo, ¿verdad? Para tener una política realista, porque si no, de lo contrario, deberíamos decir, hay que analizar bien cuál es la canasta básica construida en acuerdo con empresarios, trabajadores, gobiernos, otras entidades de la sociedad, y a partir de ahí la media canasta es el salario mínimo nacional. Pero la sensatez nos lleva a pensar de que hay que dar otro salto, pero el salto de ir a 15.000 pesos de salario para miles de trabajadores uruguayos sería un salto muy importante y ojalá que a lo largo del periodo se logre, ¿no? ¿Le han trasladado eso ya al gobierno? Bueno, nosotros vamos a tener 3 entrevistas, en los próximos días vamos a estar entrevistándonos con el director de OPP, Álvaro García, con quien tenemos un par de temas que para nosotros son de relevancia. En los próximos días nos vamos a estar reuniendo con el ministro Danilo Astori, con quien ya convenimos una entrevista a los efectos de tratar precisamente cuáles son las perspectivas económicas desde el punto de vista del gobierno, y ahí va a ir también Pablo Ferreri. Mañana va la ministra el martes, perdón, va la ministra de Educación y Cultura para tratar varios temas, pero sobre todo el vinculado al presupuesto educativo, cómo está mirando el presupuesto educativo el ministerio. Es decir, vamos teniendo contactos y dentro de algún tiempo volveremos a solicitarle una entrevista al presidente de la República, con quien, insisto, hemos tenido un diálogo muy fructífero entre 2005 y 2010 y creemos que en esa entrevista entonces coloquemos los temas que para el movimiento sindical sean los trascendentes en esa etapa en la que se haya pedido esa entrevista, claro, ¿no? Uno de los compromisos del nuevo gobierno, incluso anunciado por Vázquez en la noche de su asunción, fue el de reducir la inflación en un plazo de 18 meses significativamente. ¿Esa es una preocupación para ustedes? Sí, total. Por varios motivos. Si hay para alguien es un golpe duro la inflación, es para el que tiene ingresos fijos, trabajadores, jubilados y pensionistas. Sí. Para este es el sector donde la inflación no es trasladable, digamos, come la parte X de su salario. Con lo cual, la intención política del gobierno de reducir la inflación es una dirección de trabajo que va en consonancia con lo que piensa la central. Para nosotros hay un conjunto de productos importantes de la canasta básica familiar y otros que no lo son, pero que componen el IPC, que deberíamos estudiar cómo se compone el precio final del producto. A nosotros nos consta personalmente que productores agropecuarios sacaban lechugas de su establecimiento a 6 pesos y llegaba a la gran superficie a 24. Entre la granja y el supermercado aumentaba el precio 18 pesos. Sí. ¿Está bien? Esto es un mero ejemplo, pero me parece que hay un conjunto de productos de la canasta que deberían de tener un control mayor. Esto no implica el control de precios, porque muchas veces entonces nos acusan de trogloditas. Apunta a ver cómo se construyen los precios en Uruguay
y tener un estudio al menos de dónde se están efectivamente inflando o especulando con los precios en función de la demanda que hay en el Uruguay, porque crece un poco el salario de los trabajadores, ¿no? Y el salario que no construye inflación, lo que sí construye es la especulación empresarial en base a que hay un mayor proceso de ingreso monetario en la familia. Claro. ¿No? Ahora, el gobierno dice ahora que en 18 meses va a llevar la inflación a un 5%, pero en realidad es una de las metas que el gobierno anterior por lo menos no venía cumpliendo. Hace tiempo que la inflación está muy por encima del objetivo que ha anunciado el equipo económico. Sí, totalmente, pero no hay que perderle el objetivo, digamos. El objetivo tiene que estar planteado y tienen que trabajarse en la dirección de construir el objetivo. Yo creo que hay un equipo económico lo suficientemente fuerte para trabajar en esta dirección. No es fácil, hay factores externos que empujan al alza, incluyendo el precio de la moneda extranjera, el dólar, pero bueno, supongo que habrá un conjunto de políticas orientadas a que esta inflación llegue a niveles parecidos al 5%. ¿No? El equipo económico ha insinuado que pretende que los salarios no se sigan ajustando como se venían ajustando hasta ahora en relación a la suba de precios. A nosotros no nos ha planteado nada. Pero públicamente lo planteó el exministro, por ejemplo, Vergara. A nosotros, bueno, lo planteó y después dijo que eso era deseable en una inflación cercana al 3%, sí. ¿Verdad? Si la inflación fuera 3%, nosotros discutir nominalmente salarios no es un problema. Cuando a mí me dicen en Noruega se discute nominalmente, sí, con una inflación de 2%. Pero usted no apuesta con su salario, ¿verdad? Usted no dice, hoy voy a apostar mi salario. Vaya como me vaya, el año que viene usted me va a aumentar 6%. Haya la inflación que haya. Pero usted dijo recién que creían que tenía esperanza de que el gobierno y otra cosa es ser. Yo trabajo en la dirección y voy a trabajar en la dirección para que el país llegue a un nivel de inflación deseables, claro, que es el 5%. Pero si eso no sucede, yo no voy a apostar el salario de la gente que... Y si el gobierno les dice, bueno, pero para llegar a ese objetivo tenemos que desindexar los bueno, salarios. Pero no creo que sea la única herramienta, ni creo que sea la herramienta principal. Danilo Astori lo ha planteado a toda voz, que él consideraba que la inflación no estaba generada por los aumentos de salarios, que además han sido en relación al crecimiento del producto un poco menor y en relación a los niveles de productividad igual. Es decir, no es que el salario ha andado volando por la estratosfera, ha estado en la misma línea que la productividad nacional y un poquito por debajo del crecimiento del producto. De forma tal que el Uruguay ha tenido un crecimiento importante en esta década, lo ha utilizado en cierta medida de buena forma, pero todavía sigue habiendo brechas muy importantes. E insisto que hay construcciones de precio que nadie las comprende, ¿no? Y que por lo menos se podría trabajar en conocer cómo se construyen esos precios, ¿no? ¿Va a ser complicado este año con la discusión del presupuesto? Bueno, es natural pensar que sí. Hay, además de la discusión presupuestal, la discusión de 3 ramas de actividad. La bebida, la construcción, la bebida, la metalurgia, y otro sector que ahora no me viene. O sea, no es la mayoría del sector privado, pero sí la totalidad del sector público. Con lo cual es lógico pensar que la gente pelee por mejorar sus condiciones de trabajo. Es lógico pensar que van a haber ministerios tensando para construir mejor presupuesto para su cartera. Es lógico pensar que haya otras cuestiones que están vinculadas al presupuesto y no tienen que ver con el salario de los públicos que estén en el debate. Y bueno, en función de esas demandas es lógico pensar que va a haber conflictividad. Ahora, yo no soy pronosticador. De repente la negociación colectiva en público y algunos de los anuncios que ha hecho Murro son muy positivos para el sector público, sí, en relación a construir el Consejo Superior de Trabajadores del Sector Público, consolidarlo a partir del 20 de este mes, que tenga un trabajo ordinario, que las ramas de actividad se reúnan todas, inclusive la de judiciales, que el criterio de trabajo sea sistemático. Esta configuración ya en sí mismo es un avance. Ir avanzando en la discusión y además previa al presupuesto, porque claro, si se discute antes del presupuesto probablemente haya muchas ramas que puedan acordar salarialmente, de forma tal que no hay por qué pronosticar grandes conflictos, pero uno debe pensar por su trayectoria que los años de presupuesto son años de alta conflictividad, mucho más en un país que no va a tener tanto para repartir como tuvo otros años.
Y que a algunos le preocupa un déficit fiscal en 3,5%. Sí, y otros temas, promesas electorales vinculadas a que el presupuesto educativo llegue al 6%, salarios de maestros, de profesores y de funcionarios, en el caso de maestros y profesores por debajo de los 20.000 pesos líquidos, en el caso de los funcionarios no docentes por debajo de los 15.000, este es un tema a atender. Por otro lado, hay temas vinculados al sector público también salarial, tanto para COFE como para otros sectores de la... ¿Ustedes creen que va a quedar alguien por el camino en eso, en esa discusión? Bueno, ojalá se encuentren las fórmulas que posibiliten que todos los trabajadores tengan crecimiento del salario real y que se firmen convenios de largo plazo, porque eso le da estabilidad al sector, genera condiciones de trabajo adecuadas, se pueden discutir otros temas que son más profundos vinculados al Estado, su funcionamiento, su futuro y qué Estado para qué país. Es decir, esto es lo deseable, no siempre lo deseable es posible, ¿no? Pero claro, es lo deseable. Pero los anuncios de Murro en esta dirección son positivos y fueron bien tomados, tanto por COFE como por los sindicatos públicos restantes, de forma tal que este inicio es alentador. Vamos a ver si las formulaciones de convenio al que se alcanzan son lo suficientes como para que esa conflictividad sea menor o sencillamente el tema va a ser conflictivo, porque es, insisto, es la ley más importante que tiene el país en sus 5 años. Claro. ¿Por qué no le gusta el liceo del Sindicato de la Bebida? No, no es un problema de gusto o de disgusto, es un problema de construcción de sociedad. Digamos, desde el punto de vista de la construcción de la sociedad, si uno pensara en un sindicato para hijos de periodistas, un colegio, un liceo para hijos de trabajadores médicos, un liceo para hijos de profesores, otro para trabajadores de la bebida, otro para los trabajadores de la construcción y así sucesivamente, sí, arquitectos, escribanos, no te quiero decir la sociedad que estaríamos construyendo, pero sin duda segmentada al máximo. De forma tal que juntar iguales en un mismo lugar es un bollo. El problema es cómo juntamos diferentes personas en una misma aula, claro, y construimos un valor democrático profundo. La escuela pública uruguaya, la educación pública uruguaya, se ha caracterizado por juntar personas de diversos extractos sociales y darles posibilidades de continuar en su vida. Claro. Si eso tiene un problema, hay que resolverlo, pero no encontrar un mientras tanto, porque el mientras tanto sálvese quien pueda. E insisto que las sociedades que tienen menos problemas son aquellas que tienen menores desigualdades entre ricos y pobres y en la que toda la sociedad alcanza niveles de educación formales y técnicos importantes. Esto, por ejemplo, todas las sociedades de Suecia, Dinamarca, se les paga muy bien a los trabajadores de la educación, sí, e incluso la selección es positiva, es decir, pueden estudiar esas carreras quienes tengan niveles de excelencia, claro, en su formación de bachillerato, ¿verdad? De forma tal que la propuesta de Rey, que puede tener o de la FOE, que puede, sí, tener la mejor intención, yo creo que sería nefasta para la sociedad uruguaya. Y se lo dijeron cuando lo presentó en el secretariado. Claro, se lo dijimos y votamos 14-1, una declaración que no comparte, que se discuta en los consejos de salario construcción de liceos privados. No solamente por nuestra historia de defensa de la escuela pública, sino, insisto, por esta concepción de sociedad. Claro. Ahora, ¿y eso es posible que lo lleve adelante igual la FOEB sin el visto bueno de la central? Y yo y usted creemos en un país de libertades. Si no creyéramos, yo probablemente no fuera miembro del movimiento sindical. Yo creo en la libertad de las organizaciones y de las personas. No, está bien, pero las organizaciones tienen lógicas y decisiones colectivas. No, pero no pueden ser dictatoriales. El PCNT no es una dictadura que le dice... votaron 14-1, no es dictatorial. Bueno, la declaración de que entendemos que no es bueno, hacer esto por estos motivos que le dio y por muchos otros más que podría explicitarlos. Claro. Ahora, la FOEB puede hacerlo igual. La FOEB puede hacerlo igual, porque en el marco de su independencia y de su autonomía puede hacerlo igual, pero si todo el movimiento sindical le está planteando que es un error, si le está dando argumentos, si se los va a dar la Federación de Profesores, si la Federación de Maestros, si el movimiento sindical en su conjunto cree que la mejor opción es la escuela pública, no para quitarle la libertad a nadie de mandar a su hijo donde quiera, sino para no seguir segmentando la sociedad, pero el individuo, trabajador de la salud, de la educación, del magisterio, hijo de escribano, si el padre quiere mandarlo a un liceo privado, lo va a hacer, porque nadie va a limitar esa libertad, ¿me explico? Sin embargo, el país de la igualdad, el de que en algún momento lo pensó Valle y Varela, es un país donde
los hijos de los empresarios, los hijos de los comerciantes, los hijos de los obreros, los hijos de los que tenían más y de los que tenían menos, nos juntábamos en un mismo aula y construimos una sociedad hiperintegrada. Esa sociedad ha ido dando pasos agigantados hacia atrás y es tiempo de reconstruirla. ¿Y la UTU que impulsa el presidente Mujica, el expresidente Mujica, cómo lo ve? Bueno, tiene que estar dentro de la UTU. Lo primero, que la institucionalidad no se puede perder. No es que un grupo de vecinos se juntan y arman algo, ¿verdad? Porque a veces quedó como esa expresión. Sí. Es una cosa institucional de la UTU, yo lo hablé con Neto en particular, con profesores de la UTU, asociada a la UTU que está en las cercanías, en Paso de la Arena, y con gestión de la UTU. Con lo cual, la UTU dirige un proceso formativo dirigido a muchachos que viven en esa zona y que tienen la pretensión de ser, de practicar o de hacer prácticas vinculadas al trabajo en el campo, cosa que nos parece muy bien. Claro. En un país donde hay poco arraigo al trabajo al cuál va a ser el campo, rol de Mujica ahí, ¿no? Y debería ser el de hincha de la escuela, como soy yo de hincha de la escuela pública, o como usted podrá hacerlo. Pero no va a dirigir esa UTU, será vecino de la UTU y participará de la comunidad escolar o de la comunidad de la UTU, como nosotros deseamos que participen todos. Porque la mejor escuela es la que está rodeada de padres. El director de la UTU el otro día dijo aquí que Mujica iba a poder entrar y salir cuando quisiera, dar clases, yo también, hablar de su experiencia de vida, hacer una cosa pero media como... Yo voy a dar charlas a la Universidad de Montevideo cuando me invitan, a la Universidad Católica cuando me invitan, a la Universidad de la República cuando me invitan, a la UTU cuando me invitan. ¿Usted cree que alguien me prohíbe dar una charla ahí? No. Y al presidente Mujica, que tiene una cantidad de conocimientos vinculados al agro, si quisiera dar una charla, ¿por qué se lo prohibirían? No le deberían pagar, lo que es obvio que no va a pasar, si no cobró siendo presidente no va a cobrar. No, por una charla. Pero la UTU, naturalmente ahí hay un director, y es el director no va a haber la UTU de Paso de Mujica sobre... Habrá, pero como contribuyó de Los Santos, el flaco de Los Santos, intendente de Maldonado, a la Universidad de la República, o como contribuyó el presidente Mujica, al plan junto. Podrá contribuir con parte de su salario a fortalecer esa institución u otra, como lo hacen decenas de personas o empresas, pero la dirección, la ejecución de las políticas tiene que estar en manos de la UTU. Bien. Porque ahí, vuelvo a decir, la institucionalidad no es un tema menor, ¿sabe? No, claro. Yo creo en la institucionalidad. No es un tema menor. A veces la forma no hace el contenido, y a veces la forma es tan importante como el contenido. ¿Y qué piensa de la institucionalidad del Fondes? Que hay que institucionalizarlo, que está bien, que es un proceso que había que hacerlo, que fue una muy buena idea haber creado ese fondo, porque le dio posibilidad... Bueno, como funcionaba, como lo construyó la ley de Fondes. Fue una construcción en el mientras tanto. Y fue una construcción que permitió que emprendimientos como Mesenicena, en vidrio, la Curtiembre... Pero funcionaba de manera media... Bueno, sin la institucionalidad necesaria, o sin estar vinculado a una oficina... o a una agencia de gobierno. ¿Media anárquica? No, anárquica no, yo no creo que fuera anárquica, creo simplemente que fue como otros planes. Por ejemplo, el plan Ceibal, cuando se creó, estaba en la órbita de la presidencia de la República, y todos lo aplaudimos, y en un momento pasó a las manos de la educación, como es natural en la institucionalización, es decir, la experiencia piloto en el caso del Fondes también se hizo en la presidencia, con un equipo que armó el presidente, y ahora el nuevo gobierno lo va a pasar a la esfera de la OPP o de diversas agencias. Pero nos parece que es un proceso natural. Estamos convencidos, sí, y eso se lo hemos expresado públicamente, que el Fondes debe priorizar los emprendimientos autogestionados, porque esta manera de producción, esta forma de producción alternativa a la manera tradicional capitalista es una forma que a nosotros nos interesa que permanezca. Y esto hay que discutirlo a la luz de varios aspectos. Primero, que los emprendimientos tengan efectivamente viabilidad. Segundo, el lugar del territorio en el que se encuentran. Y tercero, todas las asesorías que esas empresas precisen para efectivamente puedan funcionar. Nosotros no podemos pasar de ser trabajadores a tener una empresa autogestionada sin pasar por procesos de gestión, es decir, aprender a gestionar. ¿Está bien? Y esto lo han asumido nuestros compañeros. ¿Y eso se que ha están hecho al frente. en los casos? ¿Ha sido traumático? Bueno, tiene claros y oscuros, pero tiene más claro que oscuro. Fíjese lo que le voy a decir. Los puestos de trabajo que se hubieran perdido en Empalme Olmos con el cierre de Mesenicena hubieran sido 60.000 puestos de trabajo en Montevideo, en relación a Empalme Olmos. Si eso hubiera sido en Montevideo, eran 60.000 puestos de trabajo. ¿Usted se imagina lo que es perder 60.000 puestos de trabajo en Montevideo?
Bueno, eso era lo que le sucedió a Empalme Olmos. ¿Usted se imagina que los 300 puestos de trabajo que se perdiera en la Hexagolán, en la textil de Juan Lacase, cuántos puestos de trabajo significarían en Montevideo en ese entorno? Entonces, también hay que mirarlo a la luz de las realidades locales. Claro. Mantener industrias en el interior del país, en cierta medida, es darle viabilidad a las ciudades donde están instaladas esas industrias. Y para eso hay que ayudar, hay que contribuir. Pero se mira con microscopio cada empresa autogestionada, lo que no creemos que esté mal. Y hay deudores por más de $1.000 millones que fueron empresas capitalistas, sí, y que no le han pagado al Estado ni un mango. Eso no se mira con ninguna lupa, no se publica. Algunos se han visto con mucha lupa. ¿Cuáles? Algunos han ido a la justicia, han estado procesados, han estado presos. No. Pero yo no le digo estafa, le estoy planteando gente que quedó debiendo. Sí. Gente que no pagó y que no se le encontró un delito, simplemente no pagó. Claro. Y se le llama deudores contumaces o con el término que queramos llamarlo. Ese listado, ¿usted lo conoce? ¿Usted me puede decir de memoria cuál es? Esto se mira demasiado en el detalle. Está bien. ¿Sabe por qué está bien que se mire? Porque nosotros tenemos que ser efectivamente viables. O sea, nosotros no podemos partir de la base que nuestros emprendimientos van a existir pase lo que pase. Van a existir si somos capaces de gestionarlos. Y no necesariamente ir a la búsqueda de empresas que se hayan fundido. Porque si el dueño de la empresa los dejó, probablemente tenían problemas estructurales lo suficientemente fuertes para no asumir el problema a los trabajadores. Capaz que hay que hacer embriones de nuevos proyectos de producción y utilizar el saber de los trabajadores colectivos para producir nuevas cosas, o las mismas pero con nuevas tecnologías, o las mismas en otro lugar y con nuevos procedimientos, nueva organización del trabajo, nuevas tecnologías. Hay que pensar mecanismos y puzzles, en otras partes del mundo se ha hecho y funcionado muy bien. Y eso es importante lo que usted está haciendo, porque muchas veces cuando cierra una empresa, el trabajador tiene el reflejo de decir que es el propietario de la empresa que o se quería ir, o estaba cansado, o no sabía manejar el negocio. A veces realmente el negocio no da. Y los trabajadores tienen que pensar una alternativa. O la dejaron en tal situación de tecnológica que es inviable. ¿Me explico? Muchas veces en el Uruguay hay una parte de los empresarios que gana dinero e invierte dinero. Sí. Y hay una parte de los empresarios que gana dinero y no invierte un comino. Sí. Con lo cual, al tiempo, entran claramente en el fracaso, ¿no? Es decir, los avances científico-tecnológicos, desde que yo era un muchacho adolescente a hoy, han sido tan grandes que pasé de cocinar en un primo, o sea, mi familia cocinaba en un primo, pero la familia de los que tenían plata también, no había otra cosa. Sí, ahora el que tenía una cocina volcán vivía en Carrasco, para decirte, volcán, bueno, botones y la gente no sabrá ni lo que pucha es una cocina volcán. Y hoy, claramente, el mundo tecnológico hace que todos nosotros tengamos 1 o 2 teléfonos en el bolsillo, no en la casa. Y antes, en mi época de adolescente, había un teléfono por cuadra. Claro. El mío era 200310. Pero no era el mío, era el de la vecina. Y todos los vecinos, cuando tenían un problema, iban a la casa de esa vecina, que era buenísima, pero le compadezco la vida que le tocó, ¿no? Porque haber tenido el único borne, ahora imaginemos que todas las casas tienen un teléfono, todas las casas tienen fibra óptica, todos accedemos a internet. El mundo de la ciencia y la tecnología ha avanzado a ritmo que ni siquiera podemos asumir. Un niño de 4 años hoy maneja una tablet con mayores conocimientos que una persona de 50. Estos cambios en la humanidad o los llevamos acompañados al mundo del trabajo o sencillamente vamos a entrar en procesos productivos nefastos o que quiebren. Claro. Digamos, la producción fordista tal cual se conocía hoy es prácticamente impensable. Muchos empresarios esto lo han comprendido y andan con la vela extendida y volando. ¿Y los trabajadores? Y también, nosotros al principio le tuvimos temor a las nuevas tecnologías, inclusive hizo un trabajo para una central internacional y una central nacional y un grupo nacional, el que fue rector de la Universidad Arocena, vinculados a las nuevas tecnologías y el impacto en el mundo del trabajo, que yo creo que fue un insumo interesante para hacernos pensar que las nuevas tecnologías podían traer problemas al mundo del trabajo, pero podrían traer también oportunidades. Y en muchas cuestiones esas oportunidades han servido para que miles de trabajadores mejoren sus condiciones de trabajo y su rentabilidad. Aquella idea de que el peón agropecuario era un peón mal pago, a una idea de que alguien puede estar manejando un mosquito o una máquina de alta tecnología en el agro y ganando un salario importante, ha pasado un abismo. Es decir, a veces mire que nosotros congelamos las cosas en el tiempo. Yo el otro día hablando con una tía mía me decía, tengo que ir a sacar la cédula, todo lo que demora. La cédula te la dan en 2 minutos ahora, ¿me entendés? Pero quedó congelada en el tiempo. La última cédula que se hizo
Le demoraron, yo qué sé, 6 horas o 5 horas. Ahora la cédula te la dan en un rato, igual que muchos de los trámites públicos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el cambio en la sociedad y el cambio en la ciencia y la tecnología lo tenemos que asumir colectivamente. Y es necesario que el diálogo entre trabajadores y empresarios no solo abarque lo salarial, las condiciones de trabajo y la de salud, también que abarque el proceso productivo. Porque ¿quién va a querer más que un trabajador que la empresa se funda? Mira, hay una premisa que no falla. Solo puede haber un sindicato en una empresa fuerte, sindicato fuerte en una empresa fuerte. No hay otra forma que haya un sindicato fuerte. Cuanto más fuerte la empresa, más fuerte el sindicato. Para mantener la fuente de trabajo, la empresa tiene que persistir y nosotros somos tan responsables como otros de mantener esos puestos de trabajo. Con estas hipótesis, tratar de proteger a los más débiles es la mejor intención que puede tener un movimiento sindical que siente que es escudo de los débiles y lo siente bien, porque los ha protegido durante toda su trayectoria, incluso desde antes de que hubiera CNT, ¿no? Pereira, gracias por haber venido. No, a las órdenes.